Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Mire, si hay una cosa que a veces comparto con los hermanos, tome su asiento, es como que hemos perdido la capacidad de darle la gloria al Señor, y cuando hay una verdad bíblica no decimos amén. ¿Vio? Uno tiene que andar insistiendo para que digan amén cuando hay verdades de la palabra que por sí solas hablan justamente de una verdad. ¿Amén? Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos? A pesar de que muchos han claudicado por el frío, pero gracias a Dios que estamos en el mejor lugar. Yo expresaba mi gratitud al Señor desde el primer momento, cuando comenzamos a alabar a Dios, porque decía: Señor, ¿cuánto te debemos? Somos deudores de tu gracia, deudores de tu misericordia, deudores de tu perdón. Porque como decía el versículo que nuestra hermana estaba citando de Romanos, Él nos amó aún siendo pecadores. Y dio su vida y no tuvo ningún temor de hacerlo, porque venía con la seguridad de que usted y yo, y nos veía a través del tiempo, hoy estamos aquí en la seguridad de que Cristo nos perdonó, nos justificó, nos dio acceso al Padre. Y esto, hermano, es motivo de gratitud y alabanza de nuestros corazones para con Dios y para con el Espíritu Santo, que es quien habita en nuestro medio, que nos ayuda a transitar por esta vida, porque dijo el Señor Jesús: yo me tengo que ir. Cuando hablaba con discípulos acerca de su muerte, le dijo: yo me voy a ir. Sus discípulos no entendían qué es lo que el Señor les estaba diciendo, pero les dijo una gran verdad que se cumplió. Es necesario que yo me vaya para mandarles el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en ustedes, para que ustedes puedan ser guiados y fortalecidos a través de Él. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Cantábamos: Él es santo. Cuánta gratitud ante la santidad de Dios. Y la obra de misericordia que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que hoy vamos a recordar a través de los emblemas del pan y de la copa. Pero alegría. Si bien es cierto, si recordamos sus padecimientos, todo lo que tuvo que soportar, su sufrimiento, los látigos que rasgaban su cuerpo, su piel, y ese transitar hacia la cruz, llevando esa cruz tan pesada, pero que no tuvo ninguna evidencia de decir, no voy a poder. Y llegó a ese lugar y dio su vida por nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Jesucristo, en el cual hay todo poder. Amén. Me está gustando porque se están asociando al amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por todo esto. Quiero compartirles una palabra que veo que estamos preparando, estamos en preparativos, y los preparativos uno, por lo menos en lo que respecta a mi persona, trato de estar en todos los detalles. A veces se nos escapan porque somos humanos. Estamos en todos los detalles y repasamos y tratamos de volver a repasar y volvemos a leer. Pero esta palabra que quiero compartirles, tengo que ser sincero delante del Señor y no puedo mentir, porque para el Señor la mentira es un pecado. Amén. Y tomé mucho de esto que voy a compartirles, de una lección de la que vamos a estar disfrutando Dios mediante, junto con toda la iglesia. De esta bendición que vamos a estar disfrutando con toda la iglesia. Amén. En los días próximos, ¿sí? Y esta lección un poco nos habla de una situación, de un texto en la palabra de Dios que uno, si se fijara realmente, parecería que está fuera de contexto, que no tiene relación.
pero evidentemente cuando uno comienza a escudriñar y a leer el contexto de todo lo que el Señor habla a través de esta palabra, se da cuenta que realmente tiene una connotación muy especial y muy importante para cada uno de los creyentes. De los creyentes. De los creyentes. ¿Cuántos somos creyentes? Amén. Aleluya. Romanos capítulo 12, voy a compartir solamente los 2 primeros versículos, y hablaba del contexto, porque si bien es cierto, acá el apóstol Pablo está refiriéndose al contexto de lo que es el cuerpo de Cristo y los dones que el Espíritu Santo daría a la iglesia para que sean revelados y que sean para edificación de la iglesia. Estos 2 primeros versículos, primero nos habla de las misericordias de Dios, de presentar cuerpos vivos y santos. Y después nos habla el versículo 2 en el cual quiero hacer hincapié. Así que quiero que lo encontró, si no lo tiene ahí del versículo 1, primero. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2, que es el que yo digo que está un poco fuera de contexto, o pensé que estaba fuera de contexto, pero que está realmente y tiene una importancia relevante allí. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces decía, dentro de este contexto, porque luego si usted sigue leyendo, hágalo en su casa, va a encontrar donde el apóstol habla acerca de los dones y las capacidades que el Espíritu Santo tiene en el cuerpo, en la iglesia, y que cada uno de ellos debe desarrollarse. Pero ¿qué nos habla justamente de esto? Quisiera enfocarme solamente en el versículo 2, con la ayuda del Espíritu Santo, y tratar de entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia. Gracias porque estamos delante de tu palabra. Señor, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones para entender cuál es tu perfecta y agradable voluntad. Que tu Espíritu Santo ministre esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Háblanos, instrúyenos, enséñanos, Señor, cuál es tu perfecta y santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y decía este versículo que nos habla justamente de una renovación. Pero me puse a pensar, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos en algún momento expresado frases como: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Mostrame cuál es tu voluntad. Muchos seguramente de los que estamos aquí seguramente han estado haciéndose esa pregunta o diciéndole al Señor esta frase: Señor, necesito que me enseñes a hacer tu voluntad, porque todos queremos hacer la voluntad de Dios. Porque todos deberíamos querer hacer la voluntad de Dios. Porque cuando yo me manejo por mi voluntad, seguramente que me choco las paredes. De seguro. Voy a chocarme con un tren de frente, porque cuando quiero hacer mi voluntad,
erro. Pero como la voluntad de Dios es perfecta y es agradable, seguramente me va a llevar a un buen puerto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo puedo entender cuál es la voluntad del Señor para poder hacer lo que Él quiere que yo haga? Parece un juego de palabras, pero la realidad es esta. Todos los que estamos aquí, o por lo menos la mayoría, tratamos, encaminamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros decires, nuestras palabras para hacer lo que Dios quiere. ¿O no? Tratamos al menos. Hay algunos hermanos, a mí no me interesa, bueno. Pero digo, hermano, creo que la mayoría de los que hemos tenido una experiencia con Jesús, a algunos que han transitado más, que han tenido más caminos, más recorrido, otros menos, otros recién empiezan, pero hay una experiencia con Jesús que tenemos que transitar. Y esa experiencia tiene enseñanzas. Tiene enseñanzas. Decía nuestra hermana Ana, Dios me enseñó a hacer esto. Antes lloraba y lloraba y lloraba. Ahora deposito mi confianza en el Señor. Hubo un proceso, seguramente que tuvo que pasar, y el cual le enseñó a depender absolutamente de Dios. Siempre tenemos que atravesar procesos. Esto no es que estamos exentos de tener problemas, luchas, pruebas, necesidades, escasez, enfermedades. No estamos exentos por estar dentro de la iglesia. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener mucha aflicción. Entonces, el tema es, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios perfecta y agradable que me va a conducir justamente a la bendición que Dios tiene preparada para mi vida? Y lo voy a hablar primeramente en forma particular, porque esto tiene dos referencias, la particular y la congregacional. ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar. Este versículo número 2, yo lo dividí en 3 partes. ¿Lo tenés allí? Ahí está. ¿Quién me lo puede poner? Adrianita, por favor. Adrianita, por favor. Dice el versículo, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme con respecto a esta parte del versículo? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Tiene idea? No conforméis a este siglo. ¿Sabe lo que quiere decir esta parte del versículo? No se conformen al tiempo en que vivimos. No vivan según los modelos o criterios del mundo. No imiten sus conductas ni acepten las presiones para cambiar la meta de agradar a Cristo. No se contagien para cambiar los valores que Cristo nos dio. Eso es lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. No claudiquen, no cambien o no se metan en la corriente de este mundo, porque este mundo está gobernado por el rey de las tinieblas. No se contagien. Y esto de contagiarnos nos da muchas aristas, ¿no? Porque uno dice, habla del gobierno y uno se prende, ¿no? Habla de distintas cosas, del feminismo, de todo esto que se está impulsando, o que ya viene impulsándose y que es una realidad. Y a veces nos dejamos arrastrar por esas vertientes y el Señor dice, no os conforméis a este siglo, no es la verdad esta. No imiten las conductas. ¿Sabes? Si uno tuviese que imitar las conductas de la gente que nos rodea, están muy alejadas de lo que Dios quiere. ¿O no? Muy alejadas. Porque la persona que nos rodea, aquel que no tuvo un encuentro con el Señor, tiene otras perspectivas de vida muy diferentes a las nuestras. Muy diferente a la que hemos aprendido a través de la palabra de Dios y lo que Dios nos instruye justamente. Muy diferentes.
¿O no? Envidias, contiendas, pleitos, riquezas, sin importarles si hacen bien o mal, a quién dejan en el camino. Tantas cosas hay que cambiar de estas corrientes de este siglo. Entonces no tenemos que conformarnos a vivir como viven la demás gente. ¿Saben? La palabra de Dios dice que nosotros somos nueva criatura, que todas las viejas cosas pasaron y que aquí son todas hechas nuevas. Y de esto se trata. De esto se trata. De reflejar una conducta diferente a la que el mundo nos ofrece. No imitarlos, al contrario, decirle, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es agradable, no es perfecto, no es la voluntad de Dios. Oponernos, resistir. El mundo quiere imponernos corrientes que no nos va a llevar a buen puerto. La segunda parte del versículo dice, sino que transformaos. ¿Qué es esto de transformaos? ¿Qué es lo que tengo que transformar? ¿Cómo hago para transformar? Mira, hay un ejemplo muy práctico con respecto a esto. Hay un ejemplo muy práctico. ¿Usted recuerda? Porque transformarse viene del griego metamorfosis. Y cuando uno escucha la palabra metamorfosis, lo primero que relaciona es, no sé si usted recuerda, lo del gusanito y la mariposa, ¿no? Hay un proceso, el gusanito se mete en un capullo, durante un tiempo está en ese capullo y luego hace todo el esfuerzo para salir de ese capullo, pero ya no es un gusano, es una hermosa mariposa. Y también hay un ejemplo de las ranitas, ¿vio? Los esfuerzos, usted lo ve. Mire, cuando a mí me entró agua en mi casa, en la cocina que me vino del fondo, cuando hubo una de las grandes lluvias, me entró en la cocina como unos 10 centímetros, 15, y estábamos con Florencia, estábamos con mi esposa, y vimos los renacuajos. Son chiquititos negritos, ¿vio? Chiquititos, feitos. Y veíamos que andaban ahí y no podíamos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que esperar que el agua baje, desinfectar y demás, todo lo que viene después de esa entrada de agua. Pero ese renacuajo no queda renacuajo. ¿Se hace qué? Una rana. Y algunos les comen. ¿No? Una rana. Dice ese proceso que yo hablaba de la gusano y la mariposa, está muy asociado o está muy relacionado a lo que el proceso que tiene que haber en el cristiano. Un proceso de transformación. Un proceso de metamorfosis. Ya no soy aquel que vivía en vicios, en pecados, en delitos, aquel que estaba inmerso en cualquiera. Ahora, como soy nueva criatura en Cristo, estoy siendo transformado. Amén. Y esa transformación tiene un proceso. Lógicamente, que ese tiempo que el gusano está en el capullo, hay un tiempo. No es que es algo instantáneo. Pasa un tiempo. Pero sí es importante que haya una transformación, que ese capullo que yo lo asocio al Señor, a Cristo, ese capullo es Cristo transformando nuestra vida y haciendo una nueva criatura como la mariposa. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que sí quiero resaltar. Es imposible que haya una transformación si no nos dejamos moldear por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es una persona que no va a pasar por sobre las voluntades de nadie.
Dios comienza el proceso, la metamorfosis, la transformación, cuando nosotros se lo permitimos. Cuando nosotros permitimos que ese Espíritu Santo comience a moldear esa vajilla, esa vasija, de tal manera que va sacando las impurezas, es el mismo proceso, hermano. Gracias a Dios porque Dios tiene tanta misericordia y tanta paciencia. Tanta paciencia tiene con nosotros el Señor. Y Él sigue esperando que esa transformación se cristalice, se realice completamente. Amén. Y el tercer parte del versículo, ¿cómo hago? Aquí está la respuesta. Porque dice, no conforméis a este siglo, habla de no seguir las corrientes, ni la filosofía, ni los pensamientos, ni nada que haya conforme a esto. El proceso de transformación. ¿Y cómo se logra el proceso de transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. Nos da la respuesta de cómo podemos lograr esa transformación. ¿Y qué habla de entendimiento? ¿Usted a qué le viene en la mente? El entendimiento, ¿sabe qué es? Es la inteligencia, el juicio, el razonamiento, la mente. Debe renovarse y cambiar la vieja manera de pensar y actuar y decidir como si ahora somos que somos ahora una nueva criatura en Cristo. Todo es hecho nuevo. Tenemos que cambiar la mente. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar la mente? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar la mente? Y no solamente, decía recién, no solamente hablo en lo personal, sino también en lo congregacional. Porque decía en el contexto está puesto dentro de un marco donde después el apóstol Pablo habla de los diferentes dones que se van desarrollando en el cuerpo de Cristo, que es ¿quién? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Esto es la iglesia? Esta es la estructura que nos contiene. La iglesia somos nosotros, hermano. Entonces tenemos que justamente pensar en esto. ¿Amén? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser renovados por el Espíritu Santo cada día para pensar diferente a lo que el mundo piensa. Qué poquitos amén. ¿Cómo logro establecer esta transformación real y genuina en mi vida? Hay algunas cosas que podemos hacer. ¿Cómo logro que esa renovación de nuestro entendimiento sea real en nuestras vidas? Esta transformación que estamos hablando. Orando. ¿Sabe? Hace mucho tiempo que venimos anhelando en nuestros corazones, el pastor junto con los hermanos que le rodeamos, que estamos siendo parte de este ministerio, de que cada miércoles no seamos 5 o 6, a veces 4, a veces 3. Y convocamos a la oración. Y tenemos que estar unidos también en esto. Esto también produce una transformación. Y sabe, cuando somos 4, la presencia del Señor está, porque el Señor dice donde hay 2 o 3, si somos 4 es mejor, si somos 5 es mejor, si somos 20 somos mejor. Y nos animamos los unos a los otros a poder hacer la voluntad de Dios. Orando. ¿Puede orar en su casa? Sí, pero ¿sabe? Ese tiempo que nos tomamos cada miércoles, una hora, oramos, intercedemos por aquellos que están enfermos, oramos para que la voluntad de Dios sea dentro de la iglesia, oramos para pedir dirección y guía al Señor para hacer justamente su voluntad. Amén. Hermanos, súmese. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor.
y los miembros los unos de los otros. No puedo estar contento cuando falta mi hermana, cuando falta mi hermano. Me está faltando parte del cuerpo. Aleluya. Te animo, hermano, para que podamos venir los miércoles 1 hora. Yo sé que muchos viven lejos. Yo sé que a algunos se les complica por los horarios laborales. Aquellas que son amas de casa tal vez tendrán que hacer la comida a sus hijos. Con Lili aprendimos algo, por ejemplo. Esta vez no lo hicimos. Dejamos carne preparada pero sin cocinar. Pero por ejemplo, como sabemos que los domingos llegamos tarde, 12 y media, y hasta que uno cocina y se tiene que preparar tuco, que por lo general lo que come el domingo, comimos a tratar. Entonces el día anterior, el sábado, preparamos la comida para allá cuando llegar, calentamos y comemos. Y eso, pero tenemos que estar en la iglesia. Tenemos que estar. Amén. Que nuestra vida esté cimentada en Cristo también depende de la oración. Decía nuestra hermana Ana y contaba un testimonio de su vida. Y aprendió a orar confiando en el Señor. Tenemos que aprender a orar confiando en el Señor. Y si lo hacemos en unidad, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Así que, hermano, ya veo que el miércoles somos menos ahora. No, estamos confiando que seamos más. Vamos a hacer más porque hay muchos que no vienen y están anotados para los cursos. Así que vamos a hacer más. Pero que esto sea algo que se pueda realizar. Amén. Decía, orando, manteniendo una relación estrecha e íntima y cercana con Dios, escudriñando su palabra y cumpliéndola. No que seamos oidores olvidadizos, que oímos, que leemos, pero que no hacemos. Eso también ayuda al proceso de transformación que cada uno tenemos que hacer en nuestras vidas y también de la forma congregacional, como cuerpo, como iglesia del Señor. De esta manera, solo de esta manera podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y no solo si esto ha sido entendido, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios no tiene cosas negativas. Muy por el contrario. Muy por el contrario. La voluntad de Dios dice que es perfecta. ¿Y qué más dice que es? ¿Agradable para quién? ¿Agradable para Él o para nosotros? ¿Para quién? Entonces esa voluntad perfecta y agradable es para nosotros, hermanos. Es para nosotros, tenemos que tomarla, pero tiene que haber un proceso de transformación, un cambio de mente para renovar nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? No pregunto qué es. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es el designio. ¿Y qué es un designio? Es un propósito, es un plan, es una meta, es un objetivo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y también para todos juntos. La voluntad de Dios es el designio, lo que Dios quiere. O sea que no podemos estar fuera de lo que Dios quiere. El designio de Dios es la meta, el objetivo que Dios tiene para con María, para con Juan, para con Alberto, para con Javier, para con todos. Pero al mismo tiempo usted, yo y todos somos ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y yo me puedo valer de los talentos de mi hermano y mi hermano se puede valer de mis talentos y todos juntos, mancomunados en un mismo esfuerzo y en una misma unidad, podemos servir al Señor. Usted es importante para mí. Yo debo ser importante para usted. Aquel hermano que hace la limpieza, hoy están los dos hermanos en matrimonio,
Son importantes para nosotros, para todos, porque son parte del cuerpo, aleluya. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Que tenemos que cambiar, hermano. Que tenemos que cambiar. Y esa renovación solamente se produce cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme real, verdaderamente nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo debe funcionar en perfecta armonía. Después que logramos tener esta transformación, que el apóstol Pablo, ¿y sabe qué es lo primero que pensé? El apóstol Pablo, ¿a quién le estaba diciendo esto? ¿A la gente del mundo? No. A la iglesia que estaba establecida en Roma. Evidentemente, la iglesia que estaba establecida en Roma tenía muchas dificultades porque no se notó los cambios que había en la transformación que debería haber habido a través de la persona de Cristo. No se notó. Tenemos que destilar de nuestra vida la presencia del Señor. Cuando estemos en medio de gente que no conoce al Señor, tiene que ver en nosotros diferencias notorias. Y ahí hablo cuando nos dejamos arrastrar, ¿vio? Por las corrientes de este siglo. ¿Cómo hago? ¿Cómo llego a conocer la voluntad de Dios entonces? Para poder servirle, para poder ser un instrumento en sus manos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos del Señor? Mira, hermano, y quiero enfatizar un poco con respecto a esto. Dios nos llamó, nos justificó, nos salvó, nos dio nueva vida. Pero todo esto tiene un razonamiento, tiene un propósito para hacer de nosotros instrumentos útiles para su gloria, para su alabanza y para bendición de nuestras vidas. ¡Aleluya! No te llamó para que vegetes en los bancos, para que estés sentado por años y pensás que la tarea del creyente es venir cada domingo y solamente ahí termina la situación. Esto no es así. La idea es que justamente por gratitud, por alabanza, tengamos la experiencia de poder, Señor, ¿en qué puedo servirte, Señor? ¿Qué puedo hacer para pagar ese gran precio que tú pagaste o saldar esa deuda que nunca vamos a alcanzar a saldar porque la misericordia de Dios no la podemos saldar? Pero sí podemos tener una actitud de cambio. Aleluya. Y yo puse algunas cosas. Una buena motivación para poder tener esos cambios. Motivación que me debe mover. Y muchas veces queremos motivarnos, nos motivamos para tener algunos beneficios. Y esta no es la motivación correcta. La motivación correcta justamente es, sirvo a Dios porque le quiero agradar a Él. La segunda puse una rendición, rendirme completa y absolutamente a su voluntad. Y esto muchas veces nos cuesta, hermano. Porque uno pone sus intereses de por medio. Hay un ejercicio que hacemos en los primeros pasos que a mí me trae muchos recuerdos. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor allá por el año 89 y yo estaba tan agradecido, hermano. Tan agradecido. Y dije, Señor, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pero algo tengo que hacer. Y me puse a buscar en la iglesia un lugar para trabajar, para hacer algo que como decía nuestra hermana Ana, algo que me llenara, que estuviese cómodo y que pudiera hacer para agradar a Dios. En gratitud por lo que Él había hecho conmigo, con mi esposa y con mi matrimonio. Mire, pasé por todas las experiencias. Todas. Estuve con los jóvenes,
Estuve en una charla bíblica de chicos. Estuve al cargo de la frente o responsable del área juvenil. No sé, hermano, la verdad que yo ya perdí la cuenta de las cosas que he hecho para el Señor. Hasta una vez quise cantar. Siempre lo recuerdo porque es un karma. Yo quería cantar, yo canto, pero soy como el gallo atorado, ¿vio? Y quería cantar y una vez me invitaron a un ensayo acá, me acuerdo. Ay, casi me matan. Hasta eso quise, hasta cantar. Pero no pierdo las esperanzas, ¿eh? Porque tengo un anhelo en mi corazón que si Dios me da vida, lo voy a cumplir. Es tocar la guitarra y cantar alabanzas al Señor. La guitarra no sé tocarla y cantar menos. Pero que lo quiero hacer y que es un objetivo a cumplir, sí. Me propongo cosas nuevas. Y el Señor me llevó a este último tiempo a estar compartiendo la palabra o los estudios bíblicos a los mayores. Yo no sé si lo hago bien o mal, pero sí que lo hago con todo el corazón y le pongo todo el esfuerzo y lo hago con total responsabilidad. No sé si soy bueno o malo, pero lo que sí sé es que lo hago para aquel que me dio vida eterna y me dio una nueva vida en Él. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, la rendición es completa. Señor, tengo que servir, pero tengo que cumplir con esto. Y le damos más importancia a otras cosas que también lo podía decir del ejercicio que hacíamos, y me fui del tema, en primeros pasos. ¿Vio? En primeros pasos está el traslado, cuando nos trasladamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Cuando estábamos en el traslado, Daniel se así porque Daniel se acuerda. Estábamos en el reino de las tinieblas, la prioridad la tenía yo. Yo estaba arriba. Yo, después la iglesia, después la familia, el trabajo, Cuando hicimos el traslado, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, ya la prioridad cambió. Ese yo pasa a estar en último lugar. ¿Esto es perjudicial? ¿Esto posterga los anhelos y proyectos que yo puedo hacer? No, hermano. Si antes era yo y todo lo demás venía abajo, y ahora cambió y se invirtió, y ahora es Cristo, y todos los anhelos, mire, porque Cristo está arriba, todos esos anhelos se van a cumplir, todos esos proyectos se van a cumplir, y todo lo que quieras hacer se va a cumplir. Pero ¿sabe qué? Con la bendición de Dios, porque Dios está en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? A ver, con el micrófono. Decía, una buena motivación, una rendición, santidad. Tenemos que buscar la santidad. No podemos servir a un Dios santo en medio del pecado. Imposible. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. La oración, nuevamente se repite. El estudio de la palabra al cual tenemos que darle un énfasis muy especial, hermano. Porque estas cosas que no entendemos muchas veces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con todo esto? Lo leemos, pero no escudriñamos, no tratamos de sacarle la conclusión a este versículo. ¿Y eso sabe cómo se logra? ¿Sabe cómo? Estudiando, meditando, reflexionando. Decirme, Señor, ¿qué es lo que querés decir con esto? Ahí encontramos respuestas. Por eso damos mucho énfasis en este año, hermano, en que podamos aprender la palabra como congregación. Por eso hablamos no solamente de los primeros pasos, aquellos que son nuevos, sino de aquellos que ya tienen una trayectoria en el Señor. Necesitamos conocer la palabra, hermano. Necesitamos que Dios nos ministre, que Dios nos pula, que Dios haga con nosotros lo que Él tiene que hacer, que es una voluntad perfecta y agradable para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora, hay algunas cosas que no tenemos duda con respecto a la voluntad de Dios. Otras tenemos que aprenderlas, como esta. Pero hay dudas, por ejemplo, si decimos que es la voluntad de Dios que oremos.
¿Hay dudas con respecto a esto? La palabra es clara. Orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5:17. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo que estar en ese encuentro con el mismo Satanás, allí le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y tantos versículos nos habla acerca de... Entonces, la sabemos que tenemos que orar. ¿O no? ¿Sabemos o no sabemos que tenemos que orar? ¿Está orando? Si decimos que tenemos que asistir a la iglesia, ¿es la voluntad de Dios que yo asista a la iglesia? ¿Es la voluntad de Dios que yo asista a la iglesia? La palabra de Dios dice, no hagáis como aquellos que dejan de congregarse. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es voluntad de Dios que anunciemos el Evangelio? Voluntad agradable y perfecta. Entonces, hermano, hay algunas verdades que no podemos, que ya surgen de la palabra y que no tenemos que buscar mucho. ¿Amén? Dice que tenemos que anunciar el Evangelio. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Dice después, allí en Hechos, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que testificar, nos enseña, y esa es voluntad de Dios. ¿Tenemos que estudiar la palabra de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que estudiemos su palabra? Esa es la pregunta. ¿Es voluntad de Dios que estudiemos su palabra? Juan 5:39 dice, hablando Jesús a la multitud y a sus discípulos, escudriñad las Escrituras porque muchos creen que en ellas hay salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Justamente estudiando la palabra del Señor, hermano. Es la única manera. Ocúpate de la lectura, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, mientras que yo vuelvo. Tenemos que estudiar la palabra, hermano. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. No hay caso. Amén. Amén. Cuando nos juntemos a estudiar la palabra, hermano, nuestra vida va a ser renovada. Va a producir cambios. Va a producir transformación. Vamos a vivir la plena vida en Cristo. Porque eso es lo que la palabra produce. Nuevas criaturas, personas que ya no piensan de la misma forma, sino de una forma diferente a lo que la corriente del mundo nos quiere llevar. Señor, le pido al Señor cada día que nos dé la capacidad para poder entender estas cosas, que son tan importantes para la vida de cada uno en particular y para la vida como congregación. Es lo que aspiramos, a que podamos ser edificados a través de la palabra, a que Dios nos muestre cuál es la perfecta voluntad que Él tiene para con cada uno de nosotros, para que Dios haga de nosotros instrumentos útiles, tomados de su mano, para que muchos vengan al arrepentimiento y conozcan la verdad de Cristo a través de su palabra. Hermanos, es imperioso, hay una necesidad. A veces nos encontramos con hermanos que todavía no saben si son salvos, que no conocen el proceso de salvación y tienen años dentro de las iglesias. Y esto es preocupante. Hermano, te animo, nos animamos a que en este tiempo que estamos teniendo nuevo, o esta nueva materia, que no es nueva, te equivocaste, Damaris. Es una materia que nosotros dábamos en el IET, ¿no? Claudio, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace el IET? ¿15? ¿20? Pero que estaba así, ¿vio? Y vimos el librito y dijimos, che, mirá, tenemos una materia, y la empezamos a acomodar, ¿vio?
Tuve 4 meses para acomodar la materia. 4 meses. Al último le pedí a mi hija que por favor tipee porque yo soy tan lento como una tortuga. Ayúdame a tipear. Con la ayuda de Florencia lo pude hacer. Estamos preparándonos para esto. Amén. Hermano, que esta palabra nos ayude. Que esta palabra nos ayude. Que tiene que haber un proceso de transformación. Que tiene que haber cambios. Porque si queremos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, tiene que haber cambios. Amén. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Y luego nos preparamos para el servicio de la cena del Señor. Amén. Oramos. No sé cuál va a ser su expresión en esta oración. Pero sí quisiera que la expresión sea: Señor, ayúdame para poder conocer tu voluntad. Ayúdame para poder transformarme, para que ese proceso de metamorfosis venga sobre mi vida y pueda entender de que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ministras cada día, Señor. Gracias porque tu fidelidad y tu amor siempre es sobre nuestras vidas. Gracias porque nos enseñan los procesos por los cuales tenemos que atravesar. Gracias porque nos enseña, Señor, cuál es tu voluntad, que es perfecta y agradable. Señor, que esta palabra pueda producir, Señor, en nosotros un clic de cambiar la mente, de ser transformados, de ser renovados, para que podamos entender cuál es tu voluntad y tus propósitos sean cumplidos, tus objetivos, tus metas, no las nuestras, sino las tuyas, Señor, en nuestras vidas. Bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, bendícenos como congregación, Señor, para que esto que hemos hablado en este día, Señor, que tu Espíritu Santo machaque, recalque en nuestras mentes para poder considerarlo y hacerlo un hecho en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.